Buenos días, amigas y amigos. Estamos iniciando Voces de Mujeres, confinadas, pero no calladas. Ese es nuestro lema en esta cuarentena que ya lleva un poco más de 2 meses aquí en Guatemala y también en gran parte del mundo, con diferentes impactos y diferentes situaciones que estamos enfrentando. El día de hoy queremos en primer lugar enviar un saludo a las comadronas, porque el día 16 de mayo está dedicado a las comadronas. El día 19 de mayo es el día Ujú. dedicado a las comadronas. Y en esta oportunidad es muy grato para mí presentar a nuestra invitada. Ella es Paola Cano, Pau, como le decimos cariñosamente, es feminista, es nutricionista con una maestría en ciencias sociales, es especialista en seguridad alimentaria nutricional, es investigadora asociada a la DIGI de la Universidad de San Carlos y al CONCYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y también ha trabajado con varias organizaciones para proyectos e investigaciones. También es columnista para Gaceta y la revista El Observador. Y bueno, con Paola queremos conversar acerca de varios temas que nos parecen muy relevantes en función de lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país y en el mundo. Y tiene que ver con el impacto social y personal también, ¿verdad? Que tiene la alimentación en este marco del COVID-19. Eh, Según todas las informaciones que nos hacen llegar por distintas vías, nos plantean cómo el tener un sistema inmunológico elevado, digamos, o adecuado, es una forma de preservarnos de cualquier enfermedad y particularmente del COVID-19. Sin embargo, en nuestro país hay muchísimos problemas, tanto de desnutrición aguda y crónica, como de malnutrición. Y esto también está asociado a las desigualdades históricas, estructurales de Guatemala. Así que de estos temas vamos a ir conversando con Paola y pues iniciaremos un poco preguntándote, Paola, acerca de estos conceptos relacionados con la alimentación y cómo pues eso es una de las bases, digamos, de la sostenibilidad de la vida. eh, y entonces, ¿qué impacto estamos observando en este momento, sobre todo en esta emergencia sanitaria? Sí, muchas gracias, Ana Silvia, por la invitación. Me alegra que podamos tener estas herramientas para podernos comunicar y para seguir platicando a través de este espacio. Bueno, pues en relación a la pregunta, yo estoy muy preocupada por la situación de COVID-19 porque tiene definitivamente relación con el tema de la malnutrición. Decimos malnutrición porque es doble. Hablamos por un lado del tema de la desnutrición, como tú lo dijiste, desnutrición crónica, desnutrición aguda. Y por otro lado, hablamos del tema de la obesidad y enfermedades crónicas degenerativas asociadas a la obesidad. Es decir, hablamos de una doble carga de la malnutrición y que está atacando en nuestro país. Sabemos que por un lado hay 46.5% de desnutrición crónica y infantil y que actualmente hay un problema de desnutrición aguda muy fuerte que está azotando principalmente a los niños y niñas menores de 5 años. Desde los años 70 no habíamos tenido tanto problema en el tema nutricional y ahora es alarmante. Hemos llegado a 13.740 casos de desnutrición aguda en todo el país. Esto triplica y quintuplica en algunos departamentos, entonces es preocupante. Hay 9.000 casos aproximadamente con respecto al año pasado. Entonces, esto
está asociado no solo por la crisis de salud, sino que tiene que ver con la crisis económica que ya empezó a afectar a mucha población. Ya personas están en condiciones de hambre y por lo tanto empieza el tema de la desnutrición. Los servicios de salud se han enfocado más en el tema del COVID-19 y la verdad es que sí se ha descuidado todo el tema nutricional. No hay un abastecimiento de todos los insumos para poder atender. Las ayudas alimentarias no han llegado todavía, a pesar de que ya se planificó desde enero. Entonces es preocupante el tema de la desnutrición. Y por otro lado está el tema de la obesidad y enfermedades crónicas degenerativas, que también ya es un problema en nuestro país muy fuerte. Tenemos el 67% de hombres adultos padecen de obesidad y sobrepeso y el 70.2%, es decir, afecta más a las mujeres adultas, padecen de obesidad o sobrepeso. Y se ha quintuplicado también los casos de diabetes y de problemas cardíacos. Entonces, todo eso tiene que ver, como tú bien lo dijiste, con el tema del sistema inmunológico. Si no tenemos una buena alimentación, una buena salud, estamos en riesgo de poder tener el coronavirus en una situación grave. Entonces, me preocupa toda esta situación porque no se han tomado todas las medidas necesarias para atender con seriedad el tema nutricional en nuestro país, que ya es un tema histórico y que ahora es más grave, es más fuerte. Entonces es preocupante definitivamente la doble carga de la malnutrición. Sí, esta parte de la malnutrición y de cómo te predispone, digamos, a una serie de enfermedades crónicas, como bien planteabas, Pau, también tiene que ver con una cuestión de la cual poco se habla, porque también toca intereses económicos y que tiene que ver con un trabajo de investigación que tú recientemente presentaste y que nos parece muy interesante y muy valiente también, Paola. Y son los alimentos ultraprocesados. Es decir, cómo la dieta la dieta en Guatemala y bueno, en todo el mundo, ¿verdad? Porque también esto es una cuestión que escuchamos de México y de los demás países centroamericanos, cómo estos alimentos ultraprocesados se han venido a instalar, digamos, en la cotidianidad, en lo que comen los niños y las niñas a veces en los recreos, es a veces lo más fácil para saciar el hambre. Y entonces como que tú también nos compartieras un poco de esta investigación que tú hiciste que tiene que ver con la alimentación, con la malnutrición y por supuesto con la desnutrición. Eh, ¿Y en qué consiste, verdad? ¿Qué pasa con esos alimentos en nuestro país? Sí, claro. Y bueno, y todo el tema de la malnutrición definitivamente está relacionado con el coronavirus, entonces fue muy adecuado en este momento, pero fue una investigación que estuve haciendo unos meses antes y que escribí para la revista El Observador. Y bueno, lo titulé eh, La obesidad y los ultraprocesados, una pandemia que también nos está matando. Lamentablemente, 2.8 millones de personas en el mundo mueren al año, en todo el mundo, por el tema de la obesidad y enfermedades crónicas degenerativas. Y todo esto está asociado por el tema de los ultraprocesados. Ya no les llamamos ni alimentos porque no alimentan, les llamamos mercancías ultraprocesadas o los ultraprocesados, les decimos porque lo que menos tienen son alimentos reales, son productos que tienen químicos, que tienen emulsificantes, colorantes, y todos estos químicos sirven para hacernos creer que son alimentos, porque tienen esa característica física de parecer alimentos, son muy sabrosos, son muy agradables a la vista, al paladar, pero realmente son tóxicos, son dañinos y nos están enfermando cada día más. Y no podemos decir de que cada uno decide qué es lo que tiene que comer, porque sucede que los ultraprocesados se han colocado
a través de negocios millonarios, de cadenas millonarias, y utilizan también todas las cadenas, no solo de restaurantes, sino que también de supermercados, y tienen estrategias muy agresivas para poder entrar, persuadir y cambiar nuestros hábitos alimentarios. Dentro de esta investigación que yo realicé para la revista, que ojalá que la pudieran ver, yo la coloqué actualmente en mis redes sociales porque la revista El Observador tiene la característica que publica y más o menos después de 15 días ya la coloca de forma virtual. De momento solo está colocada como un documento en PDF y esperemos que ya muy pronto esté colocada en la página de El Observador. Pero yo ya la pude compartir a través de mis redes sociales. El asunto es que hice esta investigación, que es una pandemia también y que mata todavía más que el coronavirus. Y pues acá en Guatemala tiene características importantes y tú bien lo dices, fui hacia el al lado más fuerte, ¿verdad? Que es el tema del comercio, y encontré que el tema de los ultraprocesados es un negocio de 5 familias en Guatemala. Es un negocio multimillonario que ha azotado, que nos ha cambiado hábitos alimentarios, tradiciones culturales. En el documento ustedes pueden ver cómo han transformado nuestros cuerpos. Yo estuve haciendo la investigación en la Hemeroteca Nacional y encontré fotografías de los años 60 comparados con la actualidad, ¿verdad? Cómo ha cambiado la composición corporal de los bomberos, de los policías, de muchas, y pueblo en general, población en general, debido al tema de los ultraprocesados. Ya hay estudios donde muestran cómo algunas sustancias tóxicas, como por ejemplo el glutamato monosódico que se encuentra dentro de los alimentos, puede ser tóxico, puede ser cancerígeno, aumenta la obesidad. Hay estudios también de cómo a través de la publicidad es tan engañosa y manipula y hace que cambiemos nuestros hábitos alimentarios. Entonces, se está transformando, están disponibles en cualquier tienda, en la más recóndita del país, están al alcance de la mano, son baratos, están por todos lados y no hay una regulación de parte del gobierno en el tema de los ultraprocesados y por lo tanto no hay un poder de decisión de parte del consumidor. Existe una ley parada, detenida en el Congreso, que es la 5504, que es para regular los ultraprocesados y se detuvo porque la Cámara de Bebidas eh, la, se opuso por completo, ¿verdad? Entonces es preocupante. La verdad es que, como decía al inicio, es una investigación muy acuciosa y muy valiente. Y pues yo te quiero felicitar por eso, porque muchas veces es difícil tener esas evidencias, ¿verdad? Sabemos que hay muchísimas dificultades con los alimentos eh, que tienen todos estos componentes que ya tú nos decías con tanto detalle. Y es muy importante que, pues que nos informemos, que leamos esta investigación que Paola Cano ha realizado, porque es bastante, como decía, acuciosa. Ella también es especialista en estos temas y como vemos tiene una conexión muy directa con el problema de salud que estamos enfrentando. Y que es un problema no solo de salud, sino también un problema económico, como ya ella lo planteó. Es decir, que se está, en esta emergencia, se está favoreciendo, eh, bueno, quienes tienen también el acceso, ¿verdad? A consumir este tipo de productos y no los alimentos más frescos que son más naturales. Volviendo un poco a la a cómo está impactando el COVID-19 en la alimentación. También Paola ha hecho investigaciones en varios lugares del país y en particular en Chiquimula. Y nos gustaría, Paola, que nos compartieras esta situación. Recientemente Paola hablaba y pues varios autores lo han hecho también en otros momentos
de cómo en Chiquimula, sobre todo en lo que se llama el corredor seco, se habla ya casi de un hambre estacional, ¿verdad? Como que ya fuera, que todos los años se espera ese fenómeno que se ha venido instalando, ¿verdad? Entonces, que nos comentaras un poco de eso. Sí, claro que sí. De hecho, sí es un problema cíclico. Todos los años tenemos el problema del hambre estacional y por eso ya se le da ese nombre, hambre estacional. Es un ciclo que empieza a partir del mes de abril, entre abril y el mes de julio. Ya empezó en nuestro país. Y es cíclico porque no se ha atendido con la seriedad que este problema amerita. Está presente en el hambre en el corredor seco del país, que es Chiquimula, Zacapa, Baja Verapaz, Jalapa también, toda la parte del corredor seco. Entonces, no solo el cambio climático ya ha afectado tanto, sino que también la desigualdad económica y social y la falta de acciones hacia el desarrollo, ¿verdad? Para tratar los problemas que son estructurales del país, no se han abordado. Entonces, por eso seguimos teniendo este problema cíclico del hambre estacional. Se llama hambre estacional porque en el mes de abril terminan más o menos en mayo, termina los trabajos agrícolas en las fincas. Entonces, las personas ya no tienen suficiente dinero para poder comprar alimentos. Además de eso, se terminan las reservas de granos básicos que las familias producen, ¿verdad? Para el mes de abril ya se han terminado por completo las reservas de granos básicos y estos últimos años se han terminado antes porque han habido problemas de que el fenómeno del niño, que el fenómeno de la niña y tantos problemas que han impedido una producción agrícola suficiente. Se han perdido hasta el 90% de las cosechas. Entonces las familias tienen menos reservas de granos básicos en sus casas, se termina el trabajo agrícola y además de eso el área es tan árida que no se puede producir ni siquiera un whisky en la casa. Es decir, no se producen ni hierbas, ni verduras, ni frutas. Entonces, las personas o las familias están en condiciones de pobreza, empiezan las condiciones de hambre y con las primeras lluvias del mes de mayo, el problema es que ya para ese entonces las familias están comiendo solo 2 veces al día porque las reservas de alimentos ya no dan para más. Entonces, comen únicamente 2 veces al día. Los niños ya están con desnutrición crónica y cuando tienen alguna enfermedad como una infección respiratoria o una diarrea producto de la lluvia, ya no lo pueden soportar y se desnutren con mucha facilidad porque las defensas están bajas. Se desnutren y muchos mueren. Mueren porque los servicios de salud no están abastecidos. Hemos visto que a veces no hay ni siquiera un acetaminofén. Entonces es preocupante porque, y yo lo expresé en varios artículos, es preocupante porque no solo el coronavirus ataca a las personas que tienen defensas bajas, sino que en el corredor seco ya existe desnutrición y muerte cada año y por una simple neumonía. Entonces, ¿qué puede hacer el coronavirus en esta población que ya vive en condiciones eh, en condiciones de pobreza y de hambre, ¿verdad? Entonces es bastante preocupante. Este año la situación del hambre estacional se agudizó y no solamente en el corredor seco, es a nivel nacional. Nunca se había visto que en Escuintla, por ejemplo, tuviéramos el 202% de desnutrición aguda por cada 10,000 niños y niñas menores de 5 años. Es preocupante porque no hay datos suficientes para determinar la situación. Hasta hace 2 semanas colocaron datos oficiales y solo se habla de la cantidad de niños y niñas por 10,000 eh, infantes, ¿verdad? Menores de 5 años. Sin embargo, queremos más datos. Es necesario saber la cantidad de desnutridos por la cantidad de evaluados para determinar en qué porcentaje estamos. Porque si estamos en un 15%, esto amerita una crisis nutricional
una alerta nutricional y todo el país tiene que estar en alerta nutricional. Eso implica abastecer todos los servicios de salud con condiciones para atender la desnutrición, dar alimentos suficientes para toda esta población y condiciones, dinero para que no mueran más. Sin embargo, yo no veo esa alerta a nivel nacional. Eh, Desde un inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud hizo un estimado de la cantidad de familias que iban a estar en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional. Sin embargo, a través de las ayudas alimentarias ni siquiera llegan a la tercera parte. Entonces es preocupante, no se mira por dónde llegue toda esta ayuda y toda esta atención, porque no es una ayuda, toda esta obligación que tiene el gobierno de atender la crisis nutricional. Entonces, es preocupante, ya no solo está en el corredor seco, sino que también a nivel nacional. Em, ¿Sí me escuchas? sí, ¿O sí, me perdieron? no, te estamos escuchando y realmente, pues, es muy preocupante lo que estás planteando, ¿verdad? Como hemos venido, abordando en los distintos programas que hemos hecho en medio de esta pandemia, y que por eso decimos: "Estamos confinadas, pero no calladas", porque hemos Ujú, ido, perdón, abordando distintas, situaciones, el impacto en la situación de violencia, el impacto en muchas otras situaciones de salud del personal médico. Y ahora, pues nos parecía muy importante traer a ustedes esta problemática. Y creo que tú has ido planteando, ¿verdad? Cómo, por un lado, es un problema silencioso, ujú, em, que es histórico, que lamentablemente ya se ha normalizado, ¿verdad? Con esta idea de decir que es un hambre estacional, ujú, ya solamente enunciarla así, me parece que es una, pues, no sé, algo como inaudito, porque no debiéramos normalizar eso. Las autoridades no debieran normalizar que eso existe y bueno, como siempre se da, pues que se ujú, siga dando. Y es mucho más preocupante por el efecto que tiene, como ya has dicho tú con mucha claridad, en los cuerpos, ¿verdad? Niños, niñas, personas adultas que, padecen de esa desnutrición aguda y crónica, y cómo, pues claro, no hay como mayor, forma de contener esta enfermedad. Entonces, creo que el panorama que tú estás planteando es muy preocupante y, y creo que lo estás diciendo, pues, con toda la seriedad y con todas las evidencias, ¿verdad? De eso no hay de otra. Y quisiéramos también, aprovechar, ¿verdad? Porque también hay otra dimensión que tiene que ver con esto de la alimentación, y es el hecho de que nuestro país ha perdido, su soberanía alimentaria. Y creo que eso también sería importante que tú nos compartas cómo ves esa otra faceta, digamos, porque ya hemos visto que estos ultraprocesados han venido a cambiar la dieta, a sustituir los hábitos alimenticios, sobre todo en las áreas urbanas, pero no solo ahí, también ya en el área rural eso es algo bastante generalizado. Y, luego este problema de la hambruna prácticamente en todo el país, localizada en Chiquimula, y ahora que tú nos compartes que también en Escuintla se está agudizando. Y esta otra problemática que tiene que ver con la soberanía alimentaria, ¿por qué no, somos capaces de alimentarnos, eh, como debe ser en Guatemala? sí, claro. Solo confirmar, no solo en Escuintla, sino que en todo el país es el problema de la desnutrición Mm, aguda actualmente. En todo Occidente, en el corredor seco, en todas partes. Ahorita tenemos este problema generalizado de la desnutrición aguda y definitivamente está asociado con el coronavirus, tanto en el tema de salud como en el tema económico, como lo platicamos. Ahora con el tema de la soberanía alimentaria, definitivamente tiene que ver o está asociado con los ultraprocesados, porque el gobierno le ha dado mucho auge
a todo el tema de la promoción de ultraprocesados, es decir, facilita las condiciones para que existan monopolios en este tema y no se aprueban las iniciativas de ley como la 5504 que está detenida en el Congreso desde el año pasado y que ahorita ya no se ha sabido nada. Yo recientemente coloqué en mis redes, por favor, diputados, denle seguimiento a la 5504 en este momento, aprovechando que el pueblo organizado de Sololá y de Totonicapán colocó en la mesa el tema de la comida chatarra, ¿verdad? El tema de las gaseosas, el tema de los restaurantes. Entonces yo creo que es importante regularizar, sí, en el país el tema de los ultraprocesados para que el consumo no sea masivo, para que aprendamos y regresemos y se promueva toda la comida que es natural, toda la cultura alimentaria sana, que la producción alimentaria en este país se le dé la importancia que merece. Somos todavía un país agrícola, es decir, tenemos todo el recurso humano para poder producir alimentos para todo el país, para que tengamos una salud y una buena alimentación, una alimentación de calidad. Pero para eso, todas las estrategias tienen que ser gubernamentales. Eso también incluye la promoción de promover hábitos alimentarios sanos, que eso incluye dentro de esta iniciativa de ley. También se menciona de poner una etiqueta de advertencia, una etiqueta negra de advertencia para todos aquellos alimentos que son altos en sodio, altos en grasas, trans, y bueno, que son insanos. Y además de eso, regula toda la publicidad engañosa en infantes y adolescentes. De eso se trata la iniciativa 5504. Pero también existen otras leyes como la de alimentación escolar, que tiene que tener más una visión agrícola, ¿verdad? Se ha descuidado todo el tema de las hortalizas y de los huertos escolares. Además de eso, se tiene que promocionar varias leyes. Yo propuse ahorita que se utilice el 10% del suelo de lo que ya hay ahorita, ¿verdad? Para producir alimentos, para que podamos tener alimentos a nivel interno de Guatemala. No es posible que tengamos que importar maíz de México, por ejemplo, sino que acá tenemos la capacidad, toda el área del Ixcán, o sea, hay tantas tierras que son suficientes para producir alimentos para nuestro país, para nuestra población, y no se está haciendo. Se siguen promocionando todos los monocultivos de palma africana, la caña de azúcar, y no se está aprovechando el suelo que tiene que ser para producir todos esos alimentos vegetales, para frutas, porque eso genera trabajo al país y además de eso, pues mejora toda nuestra alimentación y nuestra salud. Entonces, de eso se trata la soberanía alimentaria, ¿verdad? De que seamos un país con las posibilidades y que lo tenemos, con toda la promoción para poder producir los alimentos que necesitamos a nivel interno. Estamos en la capacidad, pero la voluntad política no existe gubernamental para poderlo hacer. Entonces yo siempre insto para que podamos, toda la sociedad civil organizada, estar empujando todas estas iniciativas, empujar el programa que se llama PAFEC, que es de producción agrícola familiar y que es tan necesario en estos momentos. Insto siempre para que se promuevan los huertos escolares y también los huertos familiares, que se pueden tanto en el campo, ahora en el área rural, como también hasta en el área urbana se pueden hacer huertos y que sean en conjunto, ¿verdad? Hasta en aquellas colonias se puede tener un espacio pequeño, comunitario o familiar para poder producir alimentos y es algo que no se ha hecho. Y además de eso, todas estas tierras que son muy extensas, donde se pueden sembrar y utilizar semillas que sean nativas, semillas que son hasta capaces de poder detenerse de algunas enfermedades también de los mismos cultivos. Es decir, las capacidades las tenemos, el material genético lo tenemos, los recursos humanos los tenemos también. Lo que necesitamos son
empujar todas esas iniciativas de ley para que el gobierno sea responsable y que se promueva la soberanía alimentaria en este momento que tanto lo necesitamos. Entonces, de eso se trata la soberanía alimentaria. Sí, muchas gracias, Paola. La verdad es que estamos recibiendo una cátedra con todos los aportes que tú nos estás dando. Yo creo que quienes nos escuchan van a tener esa posibilidad de conocer con detalle, ¿verdad? Y invitamos nuevamente para que busquen esta investigación sobre ultraprocesados, una pandemia silenciosa que nos está matando, así es como se llama. También los artículos que Paola escribe constantemente, que es de las pocas personas, ¿verdad? Que se dedican a ese campo en particular, porque pues mucho se menciona de la desnutrición y lo que más nos trae a la mente es, claro, los niños y niñas en esos estados lamentables, pero la desnutrición es muchísimo más allá que eso. Y además está asociada con la malnutrición, como bien nos estabas comentando, que puede ser que aparentemente nos veamos muy bien, pero por el consumo de estos ultraprocesados también están cambiando eh, los cuerpos de las personas, ¿verdad? Y las posibilidades de tener un sistema inmunológico lo suficientemente fuerte para enfrentar las enfermedades y particularmente ahora que estamos frente a esta pandemia. Y pues yo creo que nos has brindado también toda esa otra parte eh, bastante, con bastantes datos y conocimiento, ¿verdad? De por qué es necesario impulsar la soberanía alimentaria y los intereses que hay atrás para que eso no se dé. Yo te quiero agradecer muchísimo, Paola, estos aportes. Si tú quisieras aportar algo más, porque ya también nos has planteado las acciones tanto a nivel del organismo legislativo como de los programas que existen, pero que no están funcionando de manera ni adecuada ni suficiente para el tamaño del problema que tenemos. Pero si quisieras agregar algo, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, me pasa que siempre me preguntan qué es lo que tenemos que comer ahorita en este momento del COVID-19, ¿verdad? Entonces yo quiero comentárselos que lo primero que no tenemos que hacer es consumir ultraprocesados, ¿verdad? Ni gaseosas, ni jugos, ni comida chatarra. Más bien es momento para reflexionar y cambiar nuestra alimentación. Y les invito para que esto no sea un castigo, ¿verdad? Como muchas personas lo creen, oh, no, voy a tener que dejar de comer, dicen, o el médico me quitó tal comida, o la nutricionista, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que encontrar otra vez ese sabor cultural, ese sabor alimentario que nos dan todos esos alimentos que son ricos, que son sanos y que para nada son un, un castigo, todo lo contrario, la alimentación se debe disfrutar y se debe compartir en este momento. Entonces, para mí es importante contarles primero que es importantísimo consumir todos los alimentos que sean, mientras más naturales es mejor. Todas las frutas, todas las verduras, también granos, todos los granos básicos, hablamos de arroz, de maíz, de frijol y de lentejas, es decir, tantos alimentos que tenemos disponibles. Tampoco se trata solo de frutas y verduras. Les quiero mencionar que la Organización Mundial de la Salud sí recomienda 5 porciones de frutas y verduras al día, porque entre estas porciones se cumple todos los requerimientos necesarios de vitaminas y minerales para mejorar nuestro sistema inmunológico. Es decir, lo importante es tener una alimentación balanceada, que incluya frutas, que incluya verduras, que incluya granos, que incluya cereales, que incluya también pollo, pescado, carne, es decir, toda una alimentación balanceada y mientras más natural es mejor. Pero
hay alimentos que son especiales para mejorar el sistema inmunológico y estos tienen que ver o son fuentes de vitamina C, de vitamina A, vitamina E y zinc. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en los cítricos como el limón, como naranja, eh, ¿qué más? Como el kiwi también es muy importante. También los que contienen vitamina A, que es bastante importante, los carotenos, que están en el mango, mango maduro, huicoy maduro, melón, papaya, piña, todos estos alimentos. Pero además de eso es recomendable consumir aceite. Aceite no quiere decir en exceso, pero sí aceite de oliva, por ejemplo, para aderezar ensaladas, y aceite de canola, aceite vegetal, aceite de maíz, que sirve para cocinar. Es decir, tampoco es que vayamos a comer solo cocido, tiene que ser una alimentación balanceada. Lo que tenemos que evitar son los ultraprocesados. Bueno, entonces les decía, esos son los alimentos importantes, ¿verdad? Vitamina C, vitamina A, la vitamina E que está en los aceites, también cada vez que se pueda consumir pescado, consumir pollito, ¿verdad? Pero lo importante es también miel. La miel es también muy, muy importante en este momento, siempre y cuando sea miel real, no miel que sea azúcar envasada, ¿verdad? Entonces, quiere decir que sean alimentos mientras más sanos, mejor. Y tomar muchos líquidos, muchos té caliente o bebidas naturales que son tan ricas que tenemos tantas frutas en nuestro país, como por ejemplo tenemos rosa jamaica, tenemos tamarindo, la horchata, que es muy famosa en el lado de Oriente, ¿verdad? En Santa Rosa, en Zacapa, en Quimula. Es decir, que comamos todos esos alimentos que son sanos y que se han transformado y que se han dejado de lado, principalmente en las generaciones más pequeñas, ¿verdad? Ya los niños y niñas ya no quieren comer todos esos alimentos y eso se debe a toda esa promoción y publicidad engañosa que nos hace creer que si comemos tal cereal azucarado o tal golosina, entonces vamos a llegar a ser como aquel superhéroe o vamos a llegar a ser más fuertes, ¿verdad? Entonces es importante que a nivel familiar promovamos toda esa alimentación balanceada, esa alimentación sana, alimentación natural que nos va a alimentar en momentos de coronavirus y siempre, ¿verdad? Tanto para nuestro desarrollo desde que son infantes como para siempre, para que nuestro sistema inmunológico esté bien y hasta nos vamos a sentir mejor. Entonces, esas serían mis recomendaciones en cuanto a alimentación, porque es algo que siempre me preguntan. Y como dijo Ana Silvia, tengo mis artículos que escribo en Revista Gaceta, y se llama Soberanía Alimentaria, y espero que los puedan leer también. Entonces, esa sería mi recomendación, Ana Silvia, y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Paola, porque como te digo, ha sido una cátedra muy interesante. Creo que siempre es importante conocer, ¿verdad? De estos aspectos que normalmente pues no te llega esa información en esta época de esta pandemia, que es un problema de salud, pero que también es un problema económico e histórico en nuestro país. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y pues tus conocimientos y esperamos tenerte en otro momento aquí en Voces de Mujeres. Y bueno, esperamos que ustedes pues nos sintonicen por la página de, de Voces de Mujeres. Seguimos entonces confinadas, pero no calladas.